La serie que comenzamos hoy se llama El poder de la palabra. ¿De quién? El poder, diga conmigo, el poder de la palabra suya, del pastor, de Dios. De eso voy a predicar por las próximas semanas. De eso debería predicar todos los domingos. De eso deberíamos predicar usted y yo cuando salimos de aquí. El poder de la palabra de Dios. La palabra es la que realmente tiene poder. No mi palabra. No la palabra de alguien carismático o simpático o muy convencedor, sino la palabra de nuestro Dios. Y vamos a encabezar esta serie con segunda de Timoteo. Allí el apóstol Pablo le está hablando a Timoteo, un joven que se estaba iniciando, un joven que recién comenzaba y necesitaba guía, necesitaba apoyo, necesitaba instrucción. Y le dice en segunda de Timoteo capítulo 4, versículo 1, vamos a leer la introducción que le hace así y recomendaciones que le da aquí el apóstol, el adulto, el maduro, el guía, el mentor de este joven. Y le dice así, lea conmigo, dice: en presencia de Dios y de Cristo Jesús, que ha de venir en su reino y que juzgará a los vivos y a los muertos, te doy este solemne, diga conmigo, encargo. ¿Alguna vez le han hecho un encargo a usted? De chiquito le han hecho un encargo y le dicen, vaya a la tienda. No se le cayó el mercado cuando le hizo el encargo a la mamá y después dice, mami, se me rompió. Nunca me olvido cuando rompí una botella de coca de vidrio. Qué mal me sentía yo de haber llegado con esa Coca-Cola, con el olor nada más. Mami, quiero otra. No olvidate, Ezequiel. Pero acá le está diciendo, te hago un solemne. No era ni la tienda, no era ni el último. No, un solemne encargo. Y aquí, lea conmigo en el versículo 2 y entienda, lea lo que dice este encargo. Dice, predica la palabra, con mayúscula palabra. Predica la palabra. Se está refiriendo claramente a la palabra de Dios. Persiste en hacerlo. Es decir, hazlo constantemente. Hazlo hasta el final de tus días. Persiste en hacerlo. Sea o no oportuno, es decir, sea o no conveniente o no oportuno, aún a las personas que supuestamente se incomoden cuando escuchen la palabra de Dios. Sea o no oportuno, persiste en predicar la palabra de Dios. Punto y coma. Corrige, reprende y anima con mucha paciencia. Corrige, reprende y anima con mucha paciencia, pero sin dejar de enseñar. Porque, vea conmigo el versículo 3, llegará el tiempo en que no van a tolerar la sana doctrina. Escuche bien, a veces hemos interpretado esta o usado, o incluso iglesias le ponen el nombre a sus iglesias, la iglesia de la sana doctrina, y me pregunto yo a qué realmente se están refiriendo, porque aquí el apóstol Pablo lo está aclarando muy clarito. La sana doctrina es predicar la palabra de Dios, no predicar preferencias humanas. ¿Cuántos me escuchan? Opiniones, preferencias, religiosidades, cosas o hábitos que se han adoptado a través de los años serán cuestiones humanas o preferencias de un país, de una iglesia, pero aquí está diciendo, predica la palabra de Dios. Y aquí en mis manos tengo la palabra de Dios, usted la está leyendo. Ahora dice, porque llegará el tiempo en que no van a tolerar esta palabra, no van a tolerar la pura palabra de Dios, la sana, la que no está adulterada, sino que llevados de sus propios deseos, entienda lo que está diciendo, se rodearán de maestros que le digan las novelerías que quieren oír y dejarán de escuchar la verdad y se volverán a los mitos. Muchas personas
especialmente en el ámbito conservador, entienden o piensan que los que van a dejar de enseñar esta sana doctrina y que van a ser llevados por sus deseos son las personas liberales, los que hacen el evangelio más difícil o más fácil. Pero en realidad también se puede ver del otro lado a aquellos que ponen sus propios regimientos y se convierten en dictadores de enseñanzas y de la palabra de Dios, y ya no enseñan la palabra de Dios, sino lo que ellos creen que debería decir la palabra de Dios. Entonces dice versículo 4, dejarán de escuchar la verdad y se volverán a los mitos. ¿Cuántos reciben esta palabra en esta mañana? Esa es la introducción, el versículo que nos va a encabezar las próximas 2-3 semanas. En esta serie que comenzamos, vamos a descubrir juntos en la palabra de Dios el poder que su palabra tiene y cómo puede afectarnos a cada uno de nosotros si nos exponemos a la palabra de Dios. Ahora vamos a hacer algo rápido. ¿Cuántos recibieron una tarjetita cuando ingresaron? ¿La tienen? Todos tienen. ¿Hay alguien que no tenga la tarjetita? Allá hay una persona que no tiene la tarjetita, hay 2 personas, hay 3, 4 que no tienen. Si no, ahí lo sugieres rápido, van a estar haciéndoles llegar una, y si tienen y están en familia, compartan un lapicero. Lo que vamos a hacer es algo un poquito dinámico, algo un poquito diferente, como para que, incluso tengo algunos premios, así que póngase atento, porque les voy a hacer 6 preguntas. Y usted tiene allí, quiero una hojita de esa, ¿alguien tiene una que me preste? Ahí Ramón. Ok, corro. Thank you. Fíjese que tiene 6 preguntas. Los que están por internet también, usted va a poder responder cada una de estas preguntas. Tiene 6 y dice mi respuesta, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cuando yo haga la respuesta número 1, la pregunta va a ser A, B, C o D. Es como múltiples opciones. Y entonces usted ahí anote honestamente su respuesta, si es la A, la B, la C y la D. Cuando yo en el próximo slide le muestre la respuesta correcta, usted va a poder, si fue correcta, puede completar con la letra, y si fue incorrecta, póngale una X del lado que tiene X en la parte derecha. Si hay alguna pregunta, usted me va diciendo, pero vamos a arrancar con la primera pregunta que vamos a poner en la pantalla ahora, y dice, ¿cuántos libros? Vamos a ver cuántos sabemos de la Biblia. ¿Cuántos libros tiene la Biblia? 76, pero no lo digan en voz alta. 39, 27, 66. Entonces usted lo que tiene que hacer, donde dice mi respuesta, al lado en la cajita número 1, pone A, B, C o D. Si usted está en internet, en Facebook o en YouTube, acompáñenos rápidamente y ponga 1, barrita, A, B, C o D. ¿Por qué le digo? Porque si vemos que usted ha respondido correcto y tenemos varios premios aquí. ¿Me traen la caja de los premios que está por ahí atrás? Tenemos varias cosas interesantes que les vamos a regalar a los que, incluso a los que están también conectados, que vayan respondiendo rápido. Entonces, la respuesta correcta es la D. La Biblia tiene 66 libros. Entonces, thank you, Víctor. Ya vamos a dejarlo ahí. Entonces, si usted respondió correcto, puede rellenar la A ahí al lado, o si respondió incorrecto, póngale una X al lado donde está la X. Seguimos. La siguiente pregunta es, la pregunta número 2. ¿Cuánto pesa la Biblia más grande del mundo? Ja, ja, ja. Ustedes pensaron que iba a ser fácil, ¿no? ¿Cuánto pesa la Biblia más grande del mundo? 998 libras, esos son como 500 kilos. 1094 libras, 1203 libras o 1333 libras. Lo que sí sabemos por seguro es que la Biblia más pesada del mundo pesa como 500 kilos o más. Así que en la parte 2, en la cajita 2, usted ponga A, B, C o D, porque esto ya es una cuestión de a ver quién le llega a pegar. Y la respuesta correcta, ¿están listos? Es 1094 libras. 500 kilos. No cambie su respuesta, no tache.
El que respondió correcto puede llenar la B y el que no, póngale la X. Ok, siguiente, la tercera. La tercera es, ¿cuándo se publicó la Biblia del oso? ¿What? ¿Cuándo se publicó la Biblia del oso? 19, ahora usted va a ir a googlear, ¿qué es la Biblia del oso? 19 de mayo de 1954, 3 de julio de 1564, 1565, 28 de septiembre de 1569 o 31 de octubre de 1566. El que le llega a pegar a esta, wow. A, B, C o D, esa es la pregunta número 3. Estamos en la pregunta número 3. Si usted respondió bien, póngale, complete la A, y si no, póngale una X. Seguimos, cuarta. No se detenga, rápido, vamos. 28 de septiembre de 1569. Esa es la respuesta correcta. Ok. Esto también está difícil. ¿Cuántas letras piensa usted que tiene la Biblia? 773 A, B, C o D. ¿Qué números largos? ¿Cuántas tiene? Esta es la pregunta número 5, ¿correcto? ¿Sí es la pregunta 5 o no? ¿Es la 4? Ok, es la pregunta número 4. Gracias, quería ver si estaban atentos. No, mentira, me perdí yo. Entonces, la respuesta correcta a la pregunta 4 es... Algunos le pegaron y otros no. Ok, continuamos con la pregunta número 5. ¿Quién dijo? Es imposible gobernar bien al mundo sin Dios y sin la Biblia. George Washington, George Bush, Thomas Jefferson y Abraham Lincoln. A, B, C o D. Elija rápido. Listo, la respuesta correcta es George Washington. Yo los veo algunos completando después. Dios los está viendo. Ok, y la última es, ¿a cuántos idiomas ha sido traducida la Biblia? Mire ese número. 2.262, 2.308, 2.376 o 2.454. ¿A cuántos idiomas ha sido traducida la Biblia? La respuesta correcta y final para las 6 es 2.454. Ok, hay alguien. Y si esa persona existe en este lugar, no la voy a poder creer, pero voy a confiar que es verdad. ¿Cuántos pudieron completar las 6 correctas? A ver, queremos. ¿Todas malas? Al revés la tiene. Okay. Todas al revés, te equivocaste de casilla, Manuel. Hay alguien que tiene 5 correctas. Helen, vení Helen. Un regalo para Helen. Una de las camisas de Iglesia Avance. ¿Quién tiene? ¿Alguien más que tiene 5? ¿Tienen 5? Los que tienen 5, acá hay 3 camisas. Tengo 3 camisas. Pueden elegir una que vengan rápido, las que tengo aquí. ¿Quién tiene 2? No, perdón, 3 correctas, 3. Allá, ok. 4, perdón, 4. 4. ¿Quién tiene 4? Ok, los que tienen 4, tengo, antes que se terminen los vasos, cuatro, y después vienen estas cosas, estas reliquias de 4. Ahí está. Wow, las 2 últimas fueron las complicadas. Tengo, a ver, unos CDs últimos. ¿Cuántos tienen 3?
Los que tienen 3, tengo CDs. Así que los que tienen 3 pueden pasar rápido a buscar un CD que quiero que se los lleve. Y luego los que están en internet. ¿Alguien más tiene 3? Acá estos son los de la primera. Usted puede elegir el primero si ya tiene. O el segundo. Ahí está. Sí, el que guste. ¿Solamente una persona tiene 3? Ok. Si quiere venir a buscar su CD. Y los que tienen 2 también. ¿Hay alguien más que tiene 2 correctas? El CD que quieran, elijan ese también. Y vamos a dejar también algunos para internet que están chequeando ahí. Luego se los podemos conectar. A ver si reconocen quiénes son esas personas del CD. Anyways. Ok. La cuestión aquí es esta. Jugamos un juego diferente y vimos algunas cosas que son de conocimiento y quizás algunos vamos a ir a googlear qué es la Biblia del oso o vamos a intentar aprender versículos de memoria, especialmente cuando nos interesa algo específicamente de la palabra. Le voy a pedir una botellita de agua a uno de los sugieres o a alguien que esté allí. Y nos impactamos a veces cuando nos encontramos con personas o con gente que conoce mucho de la palabra de Dios. Y lo que quiero decirle con este juego es esto. Con tener información o con tener conocimiento de la Biblia, eso no es suficiente. El verdadero poder de la palabra de Dios es o va mucho más allá que conocer de ella, sino que es dejar que la palabra obre y trabaje en nosotros. Allí comienza a trabajar la palabra de Dios. Y existen 3 cosas que la palabra de Dios solamente puede lograr. Y vamos a ir mirando cada una de ellas por las siguientes 3 semanas. La número 1 es: la palabra de Dios penetra, la palabra de Dios permanece y la palabra de Dios prepara. Penetra, permanece y prepara. Lo invito a que abra su Biblia en el libro de Hebreos, capítulo 4, versículo 12. Si usted tiene su Biblia, ábrala en el libro de Hebreos, capítulo 4, versículo 12. ¿Estamos listos para leer? ¿Alguien trajo su Biblia? Ok. Hebreos, capítulo 4, versículo 12 dice lo siguiente. Dice: ciertamente la palabra de Dios es ¿qué cosa? ¿Cuántos están conmigo? Es viva y poderosa, viva y eficaz, dice en otra versión. Y es más cortante que cualquier espada de 2 filos. Y vamos a volver en un instante a la palabra espada, porque a veces nos imaginamos literalmente la espada del guerrero romano. Y es algo un poquito diferente. Porque mire lo que hace ese ejemplo que da como espada de doble filo. Penetra hasta lo más profundo. ¿De qué cosa? Del alma y del espíritu. Penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta la médula de los huesos, y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Cuántos leyeron esta palabra? Ahora, le decía que íbamos a volver a la palabra espada, porque no se está refiriendo la palabra original allí a una espada regular como nosotros comúnmente conocemos, sino se está refiriendo a algo más parecido a lo que nosotros conocemos como un cuchillo o un cuchillo de filetear. Algo que tiene filo de los 2 lados, pero un filo demasiado preciso. Y justamente hace algunas semanas atrás, cuando tuvimos la oportunidad de viajar a conocer y estar con la familia de Nicole, que vive en el estado de Alaska, muy al norte allí de los Estados Unidos, pasando Canadá, tuvimos la oportunidad, y hay una foto que le va a mostrar allí, un día fuimos y pudimos hacer esta pesca, y eso fue parte de lo que pescamos solamente un día. Y cuando regresamos, el tío de Nicole tenía un cuchillo de filetear que se ve que él
solamente lo usa, que Él solamente es responsable porque es demasiado filoso. Y Él, al estar acostumbrado a filetear los pescados, Él no quiere que alguien más use su cuchillo. Pero al día siguiente nosotros nos íbamos a pescar a nuestra propia cuenta y nos dimos cuenta que en nuestra lista de cosas nos faltaba un cuchillo. Entonces yo, con mucha, no vergüenza, pero incomodidad, le digo: ¿será que tiene un cuchillo para prestarnos? Adentro estaba esperando que me preste el cuchillo filoso, diciendo: préstame ese cuchillo porque corta, pero con mirar nomás corta. Pero al mismo tiempo estaba como: no creo que me lo preste. Y estaba en lo correcto, no me lo prestó. Sino que me dio otro cuchillo que parecía filoso. Tenía toda la facha, toda la pinta de ser un cuchillo filoso. Y fuimos nosotros, y como se veía o aparentaba filoso, yo estaba confiado. Y esa noche tuvimos también una pesca decente, y cuando sacamos ese pez y lo teníamos rápidamente, hay que llevarlo a una mesa ahí al costado del río porque está lleno de osos, y entonces los peces o los pescados que usted ya tiene ahí rápidamente tiene que filetearlos y guardarlos porque los osos huelen todo o se dan cuenta que hay pescados allí tirados y se les vienen a uno. Entonces fuimos a la mesa y yo saco el cuchillo, digo como: acá voy a tener la misma... el mismo corte que tuvimos o que yo observé ayer. Y el nerviosismo, la oscuridad y un cuchillo muy poco afilado. Y nosotros tratando de darle y observando que no aparezca un oso. Es muy incómodo tener algo que no es filoso, especialmente cuando requiere un trabajo preciso. Y ahora exactamente a eso está comparando la palabra de Dios. Algo diseñado para cortar con exactitud. Algo diseñado que existe y ha sido puesto por Dios para remover con precisión clínica cosas que necesitan ser removidas y quitadas de nuestras vidas. La palabra de Dios está diseñada, ha sido forjada para penetrar hasta lo más profundo, dice la Biblia, del alma y del espíritu. Le voy a dar algunas informaciones extras sobre la palabra de Dios, ya que tenemos 3 semanas o 4 semanas para cubrir esto. Le voy a contar que la Biblia o la palabra de Dios fue revelada de 2 maneras diferentes. La primera fue por la palabra encarnada, es decir, por medio de Jesucristo. El verbo, dice la Biblia en Juan capítulo 1, en el libro de Juan capítulo 1, versículo 14 dice: y el verbo, que significa claramente la palabra esa del principio. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Eso dice Juan 1:1. Pero ahora dice: ese verbo, esa palabra se hizo hombre. Otra versión dice: se hizo carne y habitó entre nosotros. Es decir, la palabra se encarnó y ahora cada acción, cada palabra que salía de la boca de Jesucristo era palabra de Dios. ¿Cuántos me siguen? La segunda forma que fue revelada fue a través de la transmisión oral y escrita. Es decir, esto que nosotros hoy tenemos, parte de esto fue transmitida oralmente y también fue escrita por diferentes escribas a través de diferentes generaciones. Esta Biblia que ahora usted y yo tenemos en nuestras manos, que usted abre en su teléfono, en su iPad, está dividida en 2 partes. Está dividida en el Antiguo y el Nuevo Testamento. La división surge al momento es antes y después de Cristo. Información que le estoy dando en caso que usted no la sabía. Los libros de la Biblia, ¿cuántos son ahora que usted ya lo sabe? Muy bien, pero aunque son 66, no están en orden cronológico. Es decir, la Biblia no está ordenada como una historia de principio a fin. En realidad, le doy un ejemplo, el libro de Job. Es muy posible que estaba muy pegado al principio, debería estar al lado de Génesis, pero no es así, está ahí prácticamente pegado o antes de los Salmos. Entonces la Biblia no está en orden cronológico.
La Biblia tiene alrededor de 40 autores y hay varios libros de la Biblia que todavía se desconoce quién es su autor. Por ejemplo, el libro de Hebreos que acabamos de leer. Ahora, unos hombres que eran llamados los escribas, y su nombre un poco lo describe allí. El trabajo de ellos era el de preservar las escrituras, que originalmente no era claramente algo como usted y yo lo tenemos ahora, sino que eran cueros, eran rollos de cueros, y luego de preservarla, ellos también comenzaron a organizarla de tal manera que llegó a formar lo que hoy se conoce como la Biblia, y que ya ha sido traducida a más de 2.454 idiomas, como también aprendimos ya hoy. Pero el siguiente es uno de los datos más importantes y final que le doy por hoy. La Biblia, la palabra de Dios, fue dada a los hombres por inspiración divina. Escuche bien, fue dada a los hombres, oral o por escrito, por inspiración divina. Y ahora vamos a leerlo eso en 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 19. Espero que usted esté disfrutando esto. Esta es una enseñanza, serie, predicación que se centra solamente en la palabra de Dios. Y yo termino hoy de predicar y usted dice, bueno, mire, vamos a leer suficiente palabra de Dios, que esa sola debería trabajar en usted, por más que a algunos le pueda parecer más o menos interesante, como yo se lo estoy diciendo. Pero leamos entonces la palabra de Dios. ¿Cuántos están listos para escuchar la palabra de Dios? Recuerde que al momento en que, vamos a ponerlo en la pantalla, recuerde que al momento en que usted la va a abrir, esta palabra tiene la capacidad, si usted la deja, de penetrar aún dudas, porque hay gente que duda de la palabra de Dios. Hay gente que duda de la veracidad de la palabra de Dios. Si alguno de los que estamos aquí presentes o me están escuchando tienen ciertas dudas, al leer, si usted se permite recibir lo que Dios le está diciendo, allí esa palabra que es viva y que es eficaz puede hacer el trabajo que el pastor Ezequiel no puede hacer, puede hacer el trabajo que el evangelista James no puede hacer, puede hacer un trabajo único como ese cuchillo filoso. ¿Cuántos están listos? ¿Cuántos están listos? Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 19. Leamos, dice así: esto ha venido a confirmarnos la palabra de ¿quién? De los profetas, a los cuales ustedes hacen bien en prestar atención, como una lámpara que brilla en un lugar oscuro hasta que despunte el día y salga el lucero de la mañana en sus corazones. Ante todo, escuche bien, tengan muy presente que ninguna profecía de las Escrituras surge de la interpretación particular de nadie, es decir, no es de interpretación privada, porque la profecía no ha tenido su origen en la voluntad o incluso en el deseo humano, sino que los profetas hablaron de parte de Dios, y ahí lea claramente y pausadamente, impulsados por el, ¿lo puede decir conmigo? Espíritu ¿de quién? Espíritu de Dios, Espíritu Santo. Fueron impulsados por el Espíritu Santo. Fíjese, una de las formas más eficaces de notar la diferencia entre la palabra inspirada de Dios y la palabra que solo nace en el corazón del hombre es ver el ejemplo de Jesús. Jesús caminando entre las ciudades y las aldeas, Jesús se detenía y Jesús entraba en el modo maestro y comenzaba a hablar. Dice que Él se sentaba y las personas se reunían a su alrededor. Y al momento que Él comenzaba a hablar, como dijimos, es la palabra encarnada, era Dios mismo hablando a esas personas. Y el impacto que las palabras y aún las acciones de Jesús tenían era un impacto verdadero, era un impacto profundo, era algo rotundo, era algo que cambiaba realmente las vidas de las personas que escuchaban esa
palabra. Pero una de las cosas que a mí más me asombra es que aún detrás de los ejemplos sencillos, y usted a veces lee, Jesús daba ejemplos o historias muy sencillas que las llamaban parábolas. Pero la palabra de Jesús, aún a veces siendo sencilla, llegaba rápido. El mensaje llegaba rápido al corazón y a la mente de las personas. A veces los predicadores ahora del siglo XXI nos confundimos en que tenemos que tener un mensaje extremadamente elaborado y 10,000 vueltas para llegar o impactar a nuestra audiencia o a lo que nosotros creemos nuestra audiencia. Pero en realidad usted aquí no ha venido a escucharme a mí, y si lo ha hecho, vengo a decirle que no me escuche lo que yo estoy diciendo, sino que escuche lo que la palabra de Dios hoy vino a decirnos. Es que hay poder en su palabra cuando nosotros nos exponemos a la verdadera palabra de Dios. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Vengo a decirle que la palabra de Dios no es como la palabra de hombres. La palabra de Dios no es como mi palabra o como su predicador favorito, como el predicador más elocuente que usted conoce. La palabra de Dios no es como la palabra de hombres, porque la palabra de Dios tiene el poder para alcanzar partes que ningún hombre puede alcanzar. ¿Cuántos me siguen en esta mañana? La palabra de Dios tiene el poder para alcanzar a una de las personalidades de los hombres y las mujeres. Y la palabra de Dios tiene algo mucho más profundo, y es que tiene el poder de juzgar los pensamientos más internos. Algunos dicen solamente Dios puede juzgarme, y eso es verdad. La palabra de Dios, esa es la que puede mostrarte las cosas que nadie con ninguna palabra o palabrerías o aún las personas que te conocen podrán descubrir. Pero la palabra de Dios evidencia eso en ti, porque es como esa espada, como ese cuchillo fileteador que llega hasta lo más profundo. Es como un ojo que todo lo ve y que penetra hasta lo más profundo de la persona. El Salmo 119, versículo 105 dice: tu palabra es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. En otras palabras está diciendo, es algo que penetra aún en medio de la oscuridad, llega a lugares. Usted puede observar cómo la luz es. La luz puede entrar a lugares que es casi imposible de otra forma entrar. Rompe con la oscuridad, rompe con la ceguera, rompe con lo que los demás no pueden ver al momento en que la palabra de Dios entra en acción. Es como una lámpara a nuestros pies. Comienza a iluminar y a mostrarnos cosas que con otras palabras humanas nunca hubiésemos podido ver ni experimentar. ¿Cuántos dan gloria a Dios por la palabra? La palabra confronta. La palabra revela las intenciones del corazón. Corazón que es muy engañoso. En Jeremías 17, vamos a leer también allí en la palabra. Dice, no hay tan engañoso, nada hay tan engañoso como ¿qué cosa? Como el corazón. Nada tan engañoso a los que les gusta seguir su corazón. Oh, I follow my heart. I just follow my heart. Yo estoy siguiendo mi corazonada. Mire lo que le está diciendo la palabra de Dios. Deje por un instante que el cuchillo entre hoy. Por un instante, capaz se incomode. Y usted diciendo, bueno, yo estoy siguiendo. Bueno, la palabra te está hablando y te está diciendo, en esta mañana no hay nada tan engañoso como seguir siguiendo tu corazón. Te está fileteando un poquito ahora. No tiene remedio. Mira lo que te está diciendo la palabra. Dice, ay, pero yo confío en mi corazón. Pero me ha guiado bien hasta acá. Eso es lo que a veces nosotros queremos pensar o lo que nosotros queremos ver. Pero la palabra te está diciendo no tiene remedio. ¿Quién puede comprenderlo? Y los enamorados, los que tuvieron dolores, primero mariposas y luego demasiadas complicaciones emocionales, van a dar cuenta, y creo que somos todos los que estamos aquí. ¿Quién no alguna vez sufrió del corazón? Y por amores que nos dejaron, que se fueron o que nunca fueron. Y que
el corazón roto y que aquí tengo el corazón y escuchábamos canciones y poníamos, como dicen, no sé si esto es una buena o no palabra, pero poníamos la rola esa que nos hacía, ay, llorábamos porque tenemos el corazón destrozado. Ahí está, a eso nos lleva el corazón. Dice, ¿quién puede comprenderlo? Le hablo a los jóvenes también que están ahora diciendo, ay, mi corazón me está diciendo que aquel es. Pero la razón y todo el mundo te está diciendo que no es. Y aquí te está diciendo, ¿quién puede comprenderlo? Pero dice, yo, el Señor, sondeo. Mire la palabra que usa. Yo examino. Yo voy hasta lo profundo. Penetro hasta los pensamientos. A donde no entra nadie. Ni tu esposo. ¿A quién le estoy hablando en esta mañana? Escucho amenes por acá. Me faltan algunos amenes de este lado y veo ojos grandes de aquel lado. Yo, dice, estamos leyendo y la palabra de Dios ahora está, yo sé que está entrando. Sondeo el corazón y examino los pensamientos. Wow. Para darle a cada uno según sus acciones. Porque dependiendo de lo que está en tu corazón, eso es lo que vas a hacer. Right? Según sus acciones y según el fruto de sus obras. Wow. Qué hermosa y clara y precisa palabra tenemos, recibimos. Así que en esta mañana necesitamos entender que nuestro corazón necesita ser preparado al momento en que nos vamos a exponer a la palabra de Dios. Tu corazón y tu mente necesitan prepararse, necesitan predisponerse. A veces nosotros abrimos la Biblia así como si nada y para alimentar conocimiento. A veces abrimos la Biblia para comprobar o para tratar de discutir con otros, cuando en realidad al momento en que usted se expone a la palabra de Dios, debería hacerlo o deberíamos hacerlo en un acto de humildad y de sometimiento a ese cuchillo que está a punto de entrar y comenzar a trabajar primeramente en nosotros. No podemos nosotros usar la palabra de Dios como un cuchillo para lastimar a otros. La palabra primeramente debe obrar en nosotros. Entonces, al momento en que yo abro la palabra de Dios, al momento en que yo me expongo a la palabra de Dios, soy como ese pez, como ese pescado allí. Ese que estaba ahí, que vio en la foto, no estaba vivo. Nosotros debe ser de nuestra propia voluntad. Debemos intencionalmente decir, Señor, quiero morir a mi carne, quiero morir a mis deseos, necesito que me filetees, aleluya, necesito que saques las cosas de mi carne, que ya necesito que entres hasta lo más profundo. Oh, hay muchos que hemos estado expuestos a la palabra de Dios, hemos estado expuestos a la iglesia, hemos venido al servicio hoy. Ayer en realidad mandaba un video y les mando un saludo a los pentecostales de New Jersey. Ahora están conectados algunos de ellos. Están celebrando 48 años de aniversario y me pedían un video con anécdotas de lo que yo recordaba. Y recordaba tantas cosas. Recordaba y escuchaba incluso ayer la transmisión en vivo y ver a hermanos, ver tantas cosas y digo, wow, en 38 años cuántas cosas hemos vivido, cuántos cambios hemos pasado. Muchos de nosotros estamos hace años y sentimos que la mayoría o que muchas cosas ya las conocemos y a veces solamente vamos a la palabra de Dios con una excusa para buscar algo, para animar a alguien o para poner un versículo en Facebook o para ver cómo nos hace sentir bien en este momento. Pero la palabra de Dios, cuando es un cuchillo, no siempre te va a hacer sentir bien. A veces te va a corregir, a veces te va a redarguir, a veces te va a poner incómodo, y es por eso que no puedes ir a la palabra de Dios como, yo ya la conozco toda, yo ya lo sé, a mí me enseñaron todos, a mí mi papá, mi abuelo, mi tío, mi pastor. La palabra de Dios es viva, es eficaz y es relevante para el siglo XXI, 2020, en medio de una pandemia. Puede y es como ese cuchillo cuando alguien prepara su corazón para recibir
la palabra de Dios en su vida. Invitar a los músicos que pasen. Y entramos a la parte aplicable de esta primera parte. ¿Con qué te dejo hoy? Te animo a que conozcas, te animo a que leas más, te animo a que abras más la Biblia, te animo a que te compres una o que consigas una, o si sos padre espiritual de alguien y sabes que no tiene una Biblia, conseguirle una. Si no tienes el dinero para hacerlo, habla conmigo, yo te consigo una Biblia para compartir. Consíguete una Biblia, léela, ábrela, sácala allí del lugar que ha estado por varias semanas, meses o años en esa parte de tu casa. Tráela a los servicios. Aunque las pantallas la tenga, abre, anota, escribe, márcala, ama la palabra de Dios, hazla tuya, porque la palabra de Dios quiere hablarte primeramente a ti. ¿Cuántos me siguen esta mañana? Pero la palabra de Dios solamente podrá penetrar hasta lo más profundo cuando alguien le pide a Dios, como dice el Salmo 139, y quiero que lo lea, porque aquí llegamos y aquí concluimos hoy. Examíname, oh Dios, y sondea mi corazón. Léalo por un momento y deja que ahora no solamente su palabra, sino que el Espíritu de Dios que está en este lugar te lleve a un lugar de humildad genuina. Estás aquí en este lugar escuchando una predicación que solamente está enfocada en la palabra de Dios. Pero llegamos y concluimos en esta mañana en que nuestras acciones van a hacer la diferencia en la forma que te dejes caer, en las formas que te recuestes y descanses en la palabra, en la forma en que digas: Señor, aquí estoy, acá estoy, no tengo posición. Señor, examina mi corazón. Hace mucho ni siquiera hablas con nadie lo que has estado viviendo. Hace mucho que querés desahogarte. Hay gente que ha estado a punto de explotar emocionalmente, espiritualmente. And I'm speaking to everyone. Come on, guys. Let's take a time. Close your eyes. Cerremos nuestros ojos por un momento. Y si creemos que esta palabra es eficaz y es viva, vamos a pedirle juntos y decirle: Señor, examina, lee mi corazón, examíname, oh Dios, y sondea mi corazón. Ponme a prueba y sondea mis pensamientos. Fíjate, muéstrame si voy, aleluya, por el mal camino. Mire qué hermosa palabra. Y guíame por el camino eterno. Is there anyone? ¿Hay alguien that is willing to make this prayer, que está dispuesto a hacer esta oración? ¿Hay alguien en esta noche, en esta mañana, que puede decirle: Señor, examíname, mira mi corazón? Mi hermano, no tengas miedo de acercarte a la palabra de Dios. A veces va a doler, o por un instante va a doler, cuando ese cuchillo entre y ponga a prueba nuestras acciones, que hemos estado pecando, que hemos estado aún fallando. Pero Dios te ama tanto, y su palabra lo dice, que está dispuesto rápidamente a que al momento que seas examinado, como esos virus de la computadora que rápidamente detecta lo que está allí evidentemente haciendo daño, Dios, sin cobrarte nada, sin cobrarte suscripción, sin pedirte absolutamente nada, solamente un corazón arrepentido, solamente unas manos levantadas a los cielos, que digan: Señor, aquí estoy. Al momento en que digas: Señor, perdóname, Padre Celestial, Él te ha amado tanto que enseguida va a perdonarte, va a restaurarte. Pero alguien en esta mañana necesita ponerse de pie conmigo. Si estás listo para pedirle a Dios que examine tu corazón, que lea tus pensamientos,
que te muestra en esta mañana mientras cantamos juntos. Levanta tu mano por un momento y dile: Señor, examina mi corazón, examina mi mente. Te pido, Padre Celestial, que así como tu palabra nos ha hablado, ahora, Jesús, tú puedas continuar entrando más profundo. ¿Hay alguien más que pueda levantar su mano, que pueda exponerse a la palabra de Dios que te está hablando y te está diciendo: quiero examinarte, quiero entrar y quiero mostrarte lo que no ha estado bien? Ahora, en el nombre de Jesús, esas manos levantadas, decimos: Señor, purifícanos, lávanos, Señor, renuévanos, Señor, restáuranos.